Father in heaven, Padre que está en los cielos, again we bow asking for the Holy Spirit to be with us, nuevamente nos postramos delante suyo pidiendo que el Espíritu Santo sea con nosotros and that He will abide in us y que Él pueda morar en nosotros and be our divine teacher, y ser nuestro Maestro divino and bring all things to our remembrance. y traer toda nuestra memoria. Help us understand Ayúdenos a entender also the love of God también el amor de Dios in this great prophecy of chapter 12 and redemption. en esta gran profecía del capítulo 12 de Apocalipsis a la luz de la redención. Help us see the prophecy, Ayúdenos a ver la profecía help us see the love of God, y ayúdenos a ver el amor de Dios and help us see what you are calling us for. y ayúdenos a ver a qué nos está llamando. Thank you for your mercies. Gracias por sus We misericordias. address our prayer to the most holy place of the heavenly sanctuary. Dirigimos nuestra oración al lugar santísimo del santuario celestial In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay? Muy bien. All right. Now, as we were talking about earlier, Entonces, estuvimos hablando anteriormente. we have this issue here. We got visions and dreams. We had testimony of Jesus. ¿No? Hablamos acerca de, bueno, el tema de visiones, sueños, el testimonio de Jesucristo. Okay. So now we go into the issue of stars. Y ahora dijimos que vamos a hablar acerca del tema The woman has 12 estrellas. stars. Porque la mujer nos menciona aquí que tiene 12 estrellas. Why 12 stars? ¿Por qué 12 estrellas? All right. So let's take a look at it. All right. Try to keep everything ordered so you can. ¿No? so you can break Tratemos it igual down when you talk about it. mantenerlo ordenado en nuestros apuntes. All right, take a look. All right. Take a look at this. Woman has 12 stars. All right. Entonces la mujer tiene sobre su Wow. cabeza una corona de 12 estrellas. All right. 12 stars. All right. What do stars give off? ¿Y qué dan las estrellas? What do Y podemos Stars. poner la pregunta, ¿qué give dan las estrellas? off? Ajá, 12 estrellas, 12. Ajá. What do they give off? Seguimos en Apocalipsis 12:1. ¿Y qué dan las Your estrellas? answer Respuesta, is where? Genesis. Again. Genesis 1 pueden poner como referencia 14. Génesis 1:14 through 16. al 16. All right. Entonces He made the repito stars nuevamente, also, and he set them in the firmament of heaven. Watch this. He made the stars also, and he set them in the firmament of heaven to give light upon the earth. entonces estamos desglosando 12 estrellas. ¿Y qué hacen las estrellas? ¿Qué dan las estrellas? Basado en Génesis 1:14 al 16, luz, ¿no? Están hechas como lumbreras para Genesis alumbrar. 1, 16. What it says, so be sure. Vamos a asegurarnos, pueden ir a Génesis 1:14 al 16, Okay, let's see it again. We need always two witnesses. porque siempre necesitamos dos testigos. He says, he set them in the firmament of heaven to give light upon the earth. All right, sun. He says, and God made two great lights, a great light to rule the day, less light to rule the night, and stars also. And God set them in the firmament of heaven to give light upon the earth. Genesis 1:17. Ahí podemos poner, perdón, ahí falta el versículo 17. Ok, tienen que añadir el 17 porque el 17 es el que dice que las estrellas, específicamente hablando de las estrellas, están para alumbrar, ¿no? El versículo 17. Dice aquí, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. All right, so the purpose of it is to Hablando give de las estrellas. light. Entonces, Alright. ¿cuál es el propósito de las estrellas? Let's go again. Alumbrar, dar luz. Let's look at it one more time. All right, see again. Notice here with me again. Entonces, notemos juntos. We have Genesis stars again. Jeremiah 31:35. Podemos ir a Jeremías 31:35. The Bible talks about stars again for light. Jeremiah Jeremías 31, 35. 35. Stars for light. Donde también nos menciona que las estrellas Is son that a clear text? para luz. Yes, yeah. Okay. It says that they are for light. Right. All right. Entonces, para tener dos testigos, ¿no? Dos versículos, Génesis 1 del 14 al 17 y Jeremías 31:35 nos responden que las estrellas son para dar luz, para alumbrar. Okay, now watch this. Jesus said in Luke 21,
Watch this. What are sun, moon, and stars supposed to be? Y recordemos lo que vimos anteriormente. El sol, la luna, las estrellas, ¿qué función tienen? ¿Para qué son? For signs, Señales, seasons, estaciones, days, días years. y años. All right, look what Jesus said Noten over que dice Jesús in Luke 21:25. en Lucas 21:25. I'll show you again, right quick. Luke 21. Como una 25. nota adicional. ¿Qué dice Lucas What's he 21:25? say? ¿Qué dijo Jesús aquí? And there should be signs in the sun, Y habrá moon, señales and stars. en el sol, en la luna Don't miss y en that. las Signs estrellas. where? ¿Dónde va a Sun, haber señales? moon, En and el sol, stars. la luna y las Now this is estrellas. literal sun, moon, and Ahora, aquí está stars. hablando también en el sentido literal, sol, But luna y also we're going to estrellas. see signs on spiritual Pero sun, moon, también and stars. vamos a ver que tiene una connotación espiritual. What you see? So you got ¿ok? both of them here. Entonces no es para que lo tengan All right. presente. Again, what are they? Signs where? Señales en el Signs sol, in sun, la luna moon, y las estrellas. and stars. All right. So let's go one more time. We know what sun and moon are now, right? What is sun? ¿Y qué era el sol? The spiritual speaking. What's the spiritual aspect Espiritualmente of sun? hablando, ¿qué era el sol? Dios, God. God, but also let's go a little closer. También, We went to Malachi. We did Malachi 4:6 yesterday, right? that was our last Okay. verse. Okay. Ujú. Remember, Malachi, unto you that fear my name, son of what? Right. ¿No? Sol, I want también you to see, terminamos ayer con Malaquías 4:6 que decía, I'm gonna give you the literal. I'm gonna give you the literal aspect, and then I'm gonna give you the spiritual aspect. entonces podemos verlo en un aspecto tanto literal como en un aspecto All right. espiritual. O sea, el Literal sol sign of sun, da, moon, and stars. da sanidad en el sentido literal. May. Pero hablando, Malaquías, lo que leímos ayer en Yeah. 4:6, decía, Sun, moon. y a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y traerá sanidad en May. sus alas. 19, 1780. O sea, eso fue lo que vimos el último versículo de ayer. ¿No? Ahorita vamos, I'm sorry, that's Matthew 19. No, that's Matthew 24:29. Matthew Ujú. 24:29, when it says there should be signs in the sun, moon, and stars, but at the same Okay. time, look at Matthew 24. Ok, vamos a Mateo 24 I want you to see it again. para ver otros aspectos de esto. Matthew 24. Immediately after tribulation of those days. Now notice when these signs will take place. It take place after the tribulation. Y Or- noten que of that estas time. señales sucederán All right, and it's going to después de la tribulación. takes place after. But it's going to be very important later because you're going to see again. Ahora, esto estamos After mencionándolo the porque más adelante va a ser importante. Entonces, nomás para que lo tribulation. tengan en mente. ¿Ok? Mateo 24, versículo 29, ¿qué dice? But here we have the sun, moon, and stars are representing as signs or even physical signs in our world. Entonces, nuevamente, hay una Of the coming connotación of Christ. literal, o sea, señales en el sol, luna, estrellas literales. All right, sun, moon, and stars. Sign that the sun, moon, and the stars are going to fall from heaven. It's gonna be Y en November. Mateo 24, 29 dice, Eighteen. inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. I just want you to see again that God said that the sun, moon, and stars will be in Genesis 14 through 16. That sun, moon, and stars, the greater light, the two great lights, which is the sun and the moon, and then the stars, were not only to give light, but they were for signs, seasons, days, and years. And one of the issues that the Bible brings out in Luke 21:25 is that the sun was a sign, and the sun and moon were signs along with the stars. And we had a literal interpretation of that May 19, 1780, the dark day of the sun, and then the moon turned to blood on the next night, and then the falling stars. Ok, entonces, como referencia, para que lo tengan el aspecto literal de esto, en mayo 19 de 1780, mayo 19 de 1780 es lo que se conoce como el día oscuro. Fue un evento histórico que el sol dejó de dar su luz y el siguiente día la luna se hizo sangre, o sea, se tornó como sangre, que es lo que mencionó el Señor. De 1780. Y las estrellas, la lluvia de estrellas,
fue registrada en noviembre 13 de 1833. ¿Por qué esto es importante? Esto fue un cumplimiento literal, ¿no? El sol, la luz y estrellas literales, y esto dice y fue después de la tribulación. Todo esto fue después del periodo de tribulación. ¿Okay? Ujú. Entonces, mayo, nuevamente repito para todos, mayo 19 de 1780. El sol se oscureció. Luego lo pueden You can read investigar about en it más in Great detalle. Controversy. Pero esto lo menciona el conflicto de los siglos, por ese caso. Y la luna se tornó en sangre el día siguiente, ¿no? Menciona que la oscuridad era tan densa que ni siquiera prendiendo una lámpara, o sea, hablando de un fuego, se podía ver de lo densa que era la oscuridad. Y claro, fue un evento histórico, ajá. Sí, sí, o sea, lo pueden de pronto en el repaso revisar. Pero en el conflicto de los siglos lo menciona también. Bueno, se ve en muchas partes, pero está registrado en Estados Unidos, hay mucho registro de este evento. Ajá. Y las estrellas, la lluvia de estrellas, en noviembre 13 de 1833. Okay? Es que they're asking me where can they like search more about. Yeah, I'm going to give this it to him event. right now. So, So, you read it right y bueno, justamente les voy a compartir de pronto ahorita para que I puedan. told you, if you have the book Great Controversy, you need to bring it to Entonces, class. si tienen el conflicto de los siglos, en el repaso lo pueden buscar en el conflicto de los siglos. Make ¿Okay? sure you have a Great Controversy with you. Because you need, Ya le digo. because I want you to see right here again. ¿No? Entonces, esto hablando en cuanto al cumplimiento literal de lo que el Señor dijo que iba a pasar después de la tribulación. Okay? The way it says, Vegetarian time. The origin of evil, sign, sun, moon, stars. Here. What you see, you also got Great Controversy 1911 edition. It goes into the day of the falling stars and the sun be darkened. Let's see if I got it here. Si es que alguien lo encuentra, si alguien de pronto tiene el conflicto de los siglos físico, dice, si no, otro, creo que no. Okay. No, aquí hay uno, Aquí hay. Aquí. Okay. I think you get it right there. It talks about, I got the 1884 edition. What you got 1911 edition there, right? Oh, I don't know which one is this. 1911 more likely. But I'll try to see here. You should have one of them still. I think it's Fulfilled Prophecy. Fulfilled, prophecy fulfilled, right. En capítulo 23, en esta versión. Here is chapter 23, so maybe there is chapter 24. Let me see. We got 32 here. This is the edition. Okay, I want everybody to see it from the. No, para que vean, o sea, más o menos lo que relata aquí respecto de eso. You got the dark days. But I'm so humble. So it's not gonna. I got the amazing prophecies, revelations. 19. We have. What else? Rome. Supposed to be. He has Elizabeth earthquake for 1755. We're talking 60-year period. Two witnesses prophesying. That's going to come. 1755 comes before. Then you have May 19, 1780. That's coming before 1798. That's right in that section. A lot of reformers. Matthew 24. Let me go to the computer. Lo busca rápido en la I guess computadora. right here. All right. Let me take you here. See if you find. Let me know if you find in the book there. But I'm gonna go here. Great Controversy. How you coming, George? You find anything yet? Okay. A ver. Great Religious Awakening. I think it is, or Prophecy Fulfilled. One of these. Okay. Oh, here. It's in this one. It says, well, in Spanish, the title is like Heralds of a New Era. A New Era.
It must be Here is chapter 18. chapter 18, Capítulo 18, American Reformer. página 308 con soporte. It's the heralds of the morning in chapter 17. Chapter 17, Heralds Yeah. of the Morning. Okay, chapter 17. Entonces, en esta versión, porque yo sé que hay varias versiones, es el capítulo 18, Heraldos de una nueva era. Ahí es donde lo pueden encontrar en más detalle. Right? And look, this has the morning with the fall of the sun, moon, and stars. Ujú. All right? All right, Matthew 24, 5, 30, 31. There. Got it. Está como por la mitad del capítulo. It's like in the halfway through the Chapter. chapter. Dice la extensión de esta Here we oscuridad. go. I got it. The sun should be darkened. Okay, this is a prophecy. Now watch this. This is connect. Remember, these signs, the sun, moon, and stars, are connected with your time, with light. Remember? Entonces, todo esto va de la mano con los diferentes conceptos de luz, ¿no? Que vimos, entre esos la profecía, ¿no? Y que están So- estas para señales, estaciones, días, This años, is etc. because why am I doing this? Because you need to be able to prove that these positions are true. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Es para que nosotros podamos comprobar de que nuestras posturas respecto a estas cosas And they're coming son from the reales, Bible. son verdaderas y que vienen de la Biblia. And the Bible said the sun, moon, and stars give light. La Biblia nos dice que el sol, la luna y estrellas son And- para dar luz, And I para asked alumbrar, you, and it's for signs, seasons, days, and years. para señales, estaciones, días y años. And I asked you on your issue of light, Y con respecto al tema de luz, which one is, Al inicio de la clase, connected to preguntamos, bueno, ¿qué aspecto de luz está como que más relacionada al tema, sun? ¿no? Del sol. And Y we said dijimos que era la prophecy. profecía. See, so now prophecy is also foretold about the sun and the Y moon hay profecías concernientes al sol, la luna and y the las stars. estrellas. Let's take a look. Let's look at the prophecy. This is our great controversy, page 306. Nuevamente, para después lo pueden anotar como referencia, el capítulo se titula Heraldos de una nueva era, capítulo 18. Let's take a look at let's look at the prophecy so we can get them. All right. There will be also, we have the great Lesbian earthquake of 1755. Now, this is going to be important down as we go look at these dates. ¿Y por qué esto es importante? Ujú, Let's put a little chronology here so you can get it. ok. All right. Now, remember, we're dealing with a woman. Hablando de la mujer, The church has signs, and this church will also prophesy signs in the sun, moon, and stars. entonces también parte de la It's your profecía spiritual aspect. que la mujer profetizó es que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. God gave the sun, moon, and stars as lights. El Señor In las the physical colocó realm. como lumbreras en un sentido literal, And in the physical realm, they're supposed to be for times, signs, seasons, days, and years. ¿no? Para establecer estaciones, señales, días y años. In the church, En la iglesia, in the spiritual realm, hablando en el sentido they're espiritual, also prophesied as signs and sun. There'll be prophesying of signs, prophecies of signs of sun and moon and stars. también hay profecías concernientes al sol, la luna y las estrellas. All right, so let's talk about. Entonces, And para hablar acerca de I eso gave un these poco, dates here, but let's look at the, aquí let's look at the colocamos las prophecy fechas concerning it. y vamos a ver qué dice el espíritu de profecía concerniente a esto. Esto es basado en Mateo 24, Let's 29. let's see from on sun and moon. Let's talk about that first. We come back to earthquake. Sun and moon. Let's see. All right. There. But the Bible said the signs of the sun and moon will take place after the tribulation. ¿Qué decía el versículo? ¿Cuándo va a suceder, cuándo sucedería lo de la señal del sol y una estrella? Después de la tribulación. When will signs of the sun and moon and stars take place? Nuevamente, ¿cuándo? Después de la After tribulación. tribulation. All right. So we're going to see that. Y vamos So a let's- verlo. But let's look at it. Let's look at first of all. Let's look at Mark 13:20. ¿Qué dice Marcos 13, 24? Let's go there for a moment. Mark 13:20. Because the church now, Porque la through iglesia, prophecy, is prophesying about signs. a través de la profecía, iba a profetizar señales. Mark 13:20. Marcos 13, 24. Mark 13:20. All right? Everybody got that? Notice what it says here. It says, in those days, after tribulation, the sun should be darkened and the moon should not give her light. It's quoting Mark Entonces, 13:20. citando Marcos 3, 24, dice, en aquellos días después de la tribulación, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz. But these are Old Testament texts as well. Pero esto también se encuentra en el Antiguo Testamento. So let's go back over here to sun. Let's see something.
Let's see what we have. Let's see what the Old Testament. See if we have texts that prophesy Vamos a ver si en el Antiguo about Testamento the también sun habla acerca del being sol dark. Need a Bible siendo text. oscurecido. Sun being dark. All right. Si alguien lo Let's see it from the encuentra, Bible. lo puede compartir. All right. It's very important that O sea, esto es para you're able to. confirmar nuestras You're posturas we're como presuming our iglesia complete position desde la Biblia. from the Bible. Correct. That's TU. Let's go over this carefully. ¿Perdón? No, o sea, pueden buscar en el Antiguo Testamento. O sea, no, All right. Let's go to the ahorita Old está buscando la Testament. concordancia, Let's find something on sun. donde esto también fue predicho en el All Antiguo right. And let's Testamento. go to. Sí, Isaías 13:10. Let's see. You said Isaiah 13:10. Vamos a ver. Isaías see. 13:10. All right, let's see what you got. You said Isaiah It 13:10. says, for the stars of heaven and the constellations thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her light to shine. Yes, okay. Muy Use bien, that one. muchas That's the one. gracias. Isaías 13, versículo 10. Es All para right. verlo desde el Antiguo. O sea, lo que Jesús estaba diciendo Isaiah. Now this is es lo que decía el Antiguo let me just Testamento. separate something so you get it. This is the physical signs. Hablando en un sentido But these físico, physical literal. signs were foretold that will be taking place coming from God's word from his church. Y de parte de Dios a través de su iglesia. All right, so that's Isaiah 13:10, right? Isaías 13:10. Ajá. All right, Isaiah 13:10. Is there another one? Need another one. ¿Algún otro más para tener What you see un where we par? at? Si alguien encuentra antes, Let's see pueden again. decir. Let's see. Ahorita es Isaías 13:10, estamos viendo dónde en el Antiguo Testamento menciona lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Que el sol no dará su luz, que la luna dejará de dar su luz, que las estrellas también. Okay. Let's go a bit closer. Here's another one here. Entonces ahorita nos dio Alejandro Isaías 13:10. Okay. Let's see. The sun is going down. Well, it's fun. They worship. Okay. Sun and moon should be dark. Joel 2:10. Joel 2:10 and 3:15. Joel 2:10. Joel 2:10 and 3:15. She's saying Ezekiel 32:7 also. And Ahorita dijeron Joel 2:10 y ahorita también Ezequiel 32:7. okay, in Joel 2:10, let's see what the Bible says. ¿No? Pero igual confirmemos, ¿no? Por si nos equivocamos, Wanna pueden make sure, revisar en sus Biblias, double check everything. We ¿no? don't take nothing for Todo granted. hay que confirmar, ¿no? Porque nos podemos You equivocar, make sure you know what you're talking about. para que noten bien. Joel chapter 2, verse 10. Let's see if it goes in harmony with what we're talking about. The Bible says in Joel chapter 2, verse 10, it says, but he's Joel. Joel. Joel 2:10. Okay, Joel 2:10 says, it says here, the earth shall quake before them, the heavens shall tremble, the sun and the moon shall be dark, and the stars withdraw her shining. That's the same thing. That's the same as Isaiah. All right, Joel 3:15. Y Joel 2:10 The y el sun otro es el and the moon 3:15. shall be darkened, and the stars shall withdraw her shining. Again, the Lord shall roar to Zion. Okay, all these are signs of that's going to Y take el otro, place. perdón, nos dijeron fue Ezequiel 32 and Ezekiel 32:7. Oh, Ezekiel 32:7. All right, let's go to Ezekiel 32:7. Put that one here. Ezekiel. Okay, I want y'all to notice, Entonces quiero que notemos, again, what are the sun and moon and stars supposed to be in the physical and in the tanto en spiritual un realm? sentido físico como en un sentido espiritual, ¿para qué sirven el sol, la luna y las estrellas? Signs. Señales. And also giving you an understanding of the time. Para we're in, ayudarnos a and the entender season. el tiempo, en qué estación When nos you see all these encontramos. things happening, you're in the end of the world. Entonces, al ver estas cosas, podemos saber que estábamos entrando en el fin del tiempo. In other words, it's not something Okay, o el we're tiempo making del up. fin. It's not something O making sea, up. It's actually entonces, no happening. es que estamos
diciendo estas cosas por decir o adivinando. O sea, el sol, la luna y las estrellas en un sentido físico That como was- espiritual that- nos ayudan a identificar el tiempo. That was Ezekiel what? Ezekiel 32:7, ¿verdad? 32:7. 32:7. All right, let's go there. Take a look at it carefully. Ezekiel 32:7. In Ezekiel 32, it says, "And when shall I put thee?" Wait a minute. "And when I shall put thee out, I will cover the heavens, make the stars thereof dark. I will cover the sun with a cloud, and the moon shall not give her light. All right? And all the bright lights of heaven I will make dark over thee, and the darkness upon thy land, saith the Lord." Now, this is a prophecy concerning what's going to happen in Egypt, but at the same time, it can connect somewhat. But in this case, let me go one more step with you, and that is sun, moon, stars. There's something else here that I got to make sure I cover with this. Okay, you got sun, moon, and stars. Oh, moon turned to blood. Need that. Ah, y bueno, el otro Moon turned to aspecto, blood. hablando de la otra señal que hubo, que decía Mateo 24:29, es que la luna se convertiría en sangre. Turns to blood. Entonces, ahora podemos poner como nota, luna convertida en sangre. Vamos a ahora poner versículos que nos mencionen eso. Right? So we need a Bible text on that. Let's go again. No se convierta en sangre, porque ya en todo esto menciona que se oscurezca, pero en la que menciona que la luna se convierta en sangre. Ah, no, es para que busque. Yo no tengo concordancia, así que... y no sé. Sí, Joel 2:31. Joel Vamos a 2:31. revisar. Antes que lo noten, igual vamos a ir a revisar juntos. You mean Joel 2:20? No. ¿Ya? No. Joel 2:31. 2:31. Okay, hold on. Okay. Yes, but turn. 2:31. Let's take a look. Yeah, it says, "The sun shall be turned into darkness and the moon into blood Before the great and terrible day of the Lord." All right. Entonces, So- Joel 2:31. Hechos 2:20. Okay. Hechos 2:20. Se convirtió en tinieblas y Wow. la sangre. 2. A ver, vamos a ver. All right. Well, she got that. Okay. Sun should be turned to darkness, and the moon to blood before the great and terrible day. Notice that's a sign. Well, she's saying this also mentioned in Acts 2:20. Acts- Like it quotes Joel, Acts 2:20. Remember, this is the Bible is foretelling that when you see this is a major sign. that Entonces, you're ¿por coming qué to the- estamos viendo esto? Porque la you're coming Biblia to the end of the- predijo que cuando veamos estas señales en un aspecto literal al inicio, pues nos muestra que estamos entrando en el fin. So look again, and this is before the notable day of the Lord, or Y before the day esto of God's wrath, antes del día de la ira del Señor, before the second coming and day of His antes de la wrath. segunda venida de Jesús. Okay, you got Acts 3:20 again. And where are these signs? Where is these signs? and signs? Acts 2:20. Acts 2:20. Ajá. Where are they? What are they connected to? The woman, the 2:20, church. just in case. 2:20. I should put 30. Acts 2:20. Oh no, it's good. It's you put 30 to 20. Oh, 2:20. Okay, they're saying Revelation 6:2. Yeah, in verse 6:2. Now that's going to be important because that's opening up the sixth seal. Y eso es importante porque Apocalipsis 6:2 habla del sexto sello. Look what the Bible says. And what you see, ¿Perdón? O sea, señales que nos muestran que estamos en el fin. O sea, señales pero que vemos en toda la Biblia, ¿no? Que lo menciona. Entonces, digamos, una señal mayor de que nos demuestra que estamos en el tiempo. now what you del see, fin. Sí, ajá. So there is just so that they know that they're understanding right. Like, so this shows that the woman was like giving out the message that shows that we are in the end. right? This- The woman, the church. like signs. We're gonna see the order in a moment.
Entonces, en un momento vamos a ver el orden. because right now we're putting all the pieces Ahorita estamos together. como que lanzando las But then it's piezas a sobre la mesa. chronological order for Y all luego of it. vamos a cronológicamente ir viendo el orden. But I'm just trying you to see that the church, the sun, moon, and stars, and the events that take place are directly connected with the woman in the church. Pero el sol, la luna y estrellas están directamente conectados con la iglesia, ¿no? O sea, tanto en un sentido Yes. físico como espiritual. Entonces, la mujer entonces de iglesia como uno de sus principales mensajes es el conocimiento del tiempo en que vive. So we can say like one of the main traits of the church is that like it understands the time. Like, Especially the remnant church. sí, y especialmente I'm aún gonna- más la iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo after I día. do this right here, I'm going to show you the time. I'm going to put the timeline O on sea, it. porque luego de ver todo esto, vamos a ver como la línea cronológica, So you can see the ¿no? chronology. Y ahí uno va a ver cómo se ve reflejado eso en las diferentes Right now, I'm etapas. just showing you that the sun, moon, and stars are connected. When you see, so this issue about the woman Entonces, cuando vemos esto del sol, luna y clothed with estrellas, the sun and the moon on the vestida feet con and el the sol, la stars luna a on sus pies, la corona de 12 estrellas, it's not just symbolism of just one thing. It's no solo representa magnified. una cosa. O sea, entre más lo vemos, va a ir magnificando más To show, aspectos de la the iglesia. woman is connected to the prophetic interpretation of Y que the está Bible directamente conectado con la interpretación profética de la Biblia. through the sun, moon, and A stars. They través give de off estos light. símbolos de sol, luna y estrellas. It's all connected. Entonces todo va conectado. Let's go a bit closer right quick. Now Vamos we a ver got un that poquito point. más. Okay, Revelation 6. Apocalipsis 6, lo que nos mencionaba Pablito. Revelation 6 and looking at verse 20. Versículo 20. Is it 6:20? Let me check. I think yes. 6, 12. 6:12. 6:12. Okay. 12. 6:12. Revelation 6:12. ¿No? And we need to open the sixth seal. Y esto tiene que ver con el sexto sello. Is that what he's talking about here? Ajá, that's right. And I beheld when they opened the sixth seal, lo, there was a great earthquake. Now notice 6:12, Revelation 6:12 says, earthquake. Y noten que el 6.12 ahora añade un ingrediente más. ¿Qué dice Apocalipsis 6.12? He says the great earthquake, Un gran terremoto. Porque eso fue otra great señal. earthquake, and then what else happened? Notice what else it said. Ujú. Then it says the sun became black as half the moon turned to blood. All right? Earthquake, sun turned black, Entonces aquí en Apocalipsis 6.12 dice, miré y cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. turns into Apocalipsis 6, versículo 12. blood. Apocalipsis 6, 12. All right? This is connected back here to this line here. ¿No? Y todo eso va conectado Moon con lo turned que to blood ya is Joel se mencionó 2:31. anteriormente en Joel, en Ezequiel. All right? The only thing we don't have here, because we got sun turned black, that's still going back to Acts 22:20 and Ezekiel and Joel 2:10. Moon turned to blood and sun turned black. Okay. When would the sun should be darkened or turn black? That's going back to also Mark 13:20 as well. So all this is the same except for one thing. This is the sixth seal. Entonces aquí todo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Apocalipsis 6, 12 nos habla en el contexto del sexto sello. So you have the sixth what? Seal here. And the sixth seal is taking you first to a sign earthquake. This is going to be the Lesbian earthquake of 1755. Y ahí podemos anotar, bajo la palabra gran terremoto en Apocalipsis 6, 12, el terremoto de Lisboa. Now I got to give you I got to take you to the timeline now because we showed how the sun, moon, and stars are De directly connected to the woman on a 1755. physical level, but also on a spiritual level. ¿Ok? Porque vamos a verlo tanto el cumplimiento en un sentido físico y luego también espiritual. Now, I'm going to give you the timeline now, and then I'm going to go back, then we're going to verse 2 Entonces, ahorita And vamos a three ver la línea of chapter 12. But I'm going to give you the timeline first. 1755, el terremoto Everybody, I de gotta make sure Lisboa. everybody got this. Everybody got this. Make ¿Estamos sure- bien hasta ahí? I need ¿O you alguna to, duda everybody got to hasta have ahí? that down. Because we're going to go through the timeline. Porque ahorita vamos a ver la línea de tiempo. Ya la vamos a ver cuando veamos la línea de tiempo. We put the timeline in. We're going to put the text in there with it Y ahí vamos a como For que ir chapter ordenando 12. esos versículos. and the cross references. We're going to put that there. Right now, you just been doing a breakdown. Ahorita tan solo estamos haciendo un But desglose. now we're going to put the timeline with the breakdown.
So you can put it in its place. Okay, everybody got that? Got it? Got it? Yeah, I like your shirt. Pick it up tonight. Correct. Okay, all right. So Uh, no, she's asking, so can we say that all this already happened, or are we expecting this to be fulfilled again? We're going to see some of it fulfilled again. Vamos a ver que parte, But hay all of cosas it que did vamos a... happen as a Todo major ya sign. sucedió en su momento como una señal principal, aunque lo podremos volver a And ver. we're going to see, but we're going to see some parts of history and Porque hay ciertas prophecy partes de la historia y profecía que se repiten. repeat. ¿no? And Pero we're esto gonna ya see- tuvo su cumplimiento But como una first, you señal. need to see have the timeline in place so you ¿no? know Pero lo exactly que nos va a when it ayudar a happened. entender mejor eso And what es can we expect ver in la last línea days. de tiempo, ¿no? So de I los just want to make sure eventos. everybody got this here. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? Antes de ver la línea. Everybody got this here, and I'm going to show you exactly on the timeline where this belongs. Porque ahora vamos a ver en esa Everything you línea just broke dónde, down belongs. dónde va cada una de estas cosas. Okay. Ready? Es que están los cables ahí, es un poquito difícil. All right. And this is your timeline for Revelation 12. So Entonces make sure you vamos a got this. Apocalipsis 12. All right, timeline. Vamos a hacer la línea de tiempo. Timeline for Revelation Para Apocalipsis 12. chapter 12. 1 through 17. All right, this is going to be your timeline right here. Ready? ¿Listos? De pronto, mi sugerencia, no anoten inmediatamente. Dejen primero que tengamos cuando sea la mitad desarrollada para que ustedes vean cómo la ponen mejor en su cuaderno. Porque si no les puede quedar... Es como cuando uno hace un cartel y uno empieza a escribir y después las últimas letras las pone chiquititas. Ya, entonces, mejor tengan una idea de lo que va a poner y ahí ya nos vamos a dar un tiempito para que puedan anotarla. ¿ya? The first one, Porque no sé qué nomás va a you have incluir. 3 timelines. 3 times, Vamos a hacer 3 líneas de tiempo. right? Your first timeline is the Apostolic Church timeline. La primera tiene que ver con la iglesia apostólica, It's the time of the apostles. ¿no? El tiempo de los apóstoles. All right? Apostolic Church timeline. Then you're going to have, we'll take you here. And you have, like this. Now you're going to have church in the wilderness timeline. La siguiente línea vamos a hablar de la iglesia en el desierto. La iglesia en el desierto. Right? And then you're going to have the remnant church. Y la última es de la iglesia remanente. All right? The church of wilderness timeline is from 538 La iglesia en el desierto 538 es del 538 to 1798. al 1798. The remnant church timeline is from 1798. No. Yeah. It's during that number. Yeah. Las Actually, tres it's gonna son go la iglesia apostólica, opposite, no, whatever. la iglesia en el desierto, como los 3 periodos diferentes de la iglesia, y la iglesia 81. remanente. AD to 538. And I think this is from 530 to 538. Or you can go to 508. All right. Now, and then this one here is going to be from
1840 through 1844 to second coming. Okay. All right. Church came out of the wilderness in 1798. And then we have 40 between the time a remnant church is formed. You have the Adventist SDA Church, 1863. You have SDA organized. Entonces ya les digo lo otro, pues, por si acaso, para que puedan. Okay. Okay. All right, let's see some now. Okay, so now your first timeline Entonces, ahora sí, vamos a repetir. is the time of the Apostolic Church, La primera línea de tiempo tiene que ver con la iglesia apostólica. and you got from 31 AD, ¿Qué podemos tener como referencia del año 31? when Jesus has been crucified, La crucifixión de Jesús, and then taking us all the way to 538. hasta el año 538. No, 31 después de Cristo. Fue digamos, el año cuando Jesús fue crucificado. All right? No, AD en inglés es después de Cristo. Ajá, And I'm going to tell you on the screen here as well. por si acaso. Ajá, entonces realmente pueden poner 31 DC, sino que en inglés es diferente la sigla. Ajá, pero es después de Cristo. Así que, por si acaso, para... Sí, o sea, no, sí, nomás les decía como sugerencias por si acaso... It's because they were waiting for you to finish to know like how they put it in their notebooks. Are you gonna add something else, or can they? I'm going to show you some more. Okay. O sea, ya mismo vamos a añadir otras cosas, pero pueden añadir I'm este making an bosquejo. outline for you so you can see it. Okay. Son, this is our sequential chronological order. Okay. All right. Now, yes. Okay. What you see right here, this is the outline of your chapter. Entonces, esto es como que el desglose general del capítulo. Everything that we just talked about, Todo lo que estamos hablando, sun, moon, and stars, bajo este símbolo de sol, luna y estrellas, is taking place 1755, hablando de las señales que estábamos viendo ahorita, se llevaron a cabo is in church and wilderness period. en el periodo de la iglesia en el The desierto. church about to come out of the wilderness. This is Cuando the la first- iglesia estaba a punto de salir del All desierto. right. Then you Okay. have Por si May acaso. 19th, 1780. Para, de pronto, los que no hemos estudiado esto antes, la iglesia en el desierto fue el periodo de persecución All papal. taking place O before sea, cuando la iglesia fue 1798. perseguida. ¿Ok? Entonces, al final de ese periodo, o hacia el final de ese periodo, es cuando se llevaron a cabo todos estos eventos que estamos viendo del sol, la luna, las Then you have estrellas, the last one. etcétera. Watch this. May- Entrando a la This was the siguiente... Lisbon earthquake. ¿no? En el 1755 fue el terremoto de Lisboa. Which you read over in Joel. In your notes, Huh? you got the issue on Joel. There'll be an earthquake. Was that Joel? En Revelation. Revelation. Ajá. But with the Sixth sixth seal. Ajá, lo que vimos en Apocalipsis I 6:12, give you sixth seal, right? bajo el Right here. sexto sello. And then you have the dark day of the sun. Luego tenemos el día oscuro, 1780. All right. And then the moon turned to blood. También junto con eso la luna convirtiéndose en sangre. All right. Turn to blood. Okay. O sea, esto era basado en lo que teníamos anteriormente en Apocalipsis 6:12, que nos hablaba del gran terremoto y del sol dejando de alumbrar Sun and y la moon, luna right there. convirtiéndose en sangre. And then you have stars fall from heaven. Luego lo de la lluvia de estrellas, que las estrellas caerían. Stars fall from heaven. Watch this. Stars fall from heaven in time of the remnant church. Stars fall from heaven. And that's November 13th, 1833. Y esto ya sucede después de que la iglesia sale del desierto. Entonces,
Let me repeat everything just so they take notes. Entonces, Yeah. para que puedan tomar, digamos, los apuntes, voy a repetir lo que tenemos hasta aquí. If you have any La línea questions, de this is the time tiempo to ask. se divide en tres. Si tienen preguntas, ahora es el momento This is the para time to preguntar. ask your questions. ¿ok? If you have any Entonces, questions. vamos a dividirlo como en tres etapas, ¿no? Entonces, la primera, la iglesia apostólica, desde que Jesús muere hasta el 538. ¿Por qué ponemos el 538 como referencia? Porque el 538 la iglesia pasa al desierto. ¿Por qué se dice, cuando se dice en el desierto? Fue el periodo de persecución papal, de los 1260 años que la iglesia tuvo que ser perseguida, ¿no? Pero hacia el final de ese tiempo, porque Jesús dijo que después de la tribulación, ¿no? ¿Qué sucedió? El terremoto de Lisboa, 1755. ¿Qué más sucedió? El día oscuro y que la luna se hizo sangre, 1780, ¿no? Y ya hacia el comienzo del desarrollo de la iglesia remanente sucedió lo de la caída de las estrellas, noviembre 13 de 1833. ¿Ok? Ajá, en la tercera. La tercera es la iglesia remanente. Y la iglesia tercera es la iglesia remanente, que como fechas o espacios de tiempo relevantes, entre 1840 y 44 se desarrolló el movimiento adventista, ¿no? Y la iglesia remanente dura hasta la segunda venida de Jesús, es la última, ¿no? Y en 1863 es cuando la iglesia adventista del séptimo día ya fue oficialmente establecida. ¿Ya? Ya. Ajá. Yo me confundí un poco. Esta línea de tiempo cuenta la historia que está en Apocalipsis 12. Sí, porque la mujer es la iglesia, pero la iglesia tuvo varias etapas, ¿no? Y estamos comenzándola a contar desde la iglesia apostólica como la primera etapa de la iglesia, luego la iglesia en el desierto y luego la iglesia remanente, ¿no? O sea, hablando en este contexto, ¿no? Porque se puede desglosar de muchas formas, pero esto es para simplificarlo de esta manera aquí, ¿perdón? La iglesia remanente, ¿qué periodo es? Entonces, la iglesia remanente, para todos, para que pronto puedan hacer esa parte. La iglesia remanente ponemos como fechas referenciales de 1840 a 1844. ¿Por qué? Porque fue en ese periodo de tiempo que se empezó a desarrollar el movimiento adventista. ¿Ok? Pero como otra fecha adicional importante, en 1863 es cuando la iglesia adventista del séptimo día fue oficialmente organizada. ¿Y hasta cuándo dura la iglesia remanente? Hasta la segunda venida de Jesús. O sea, es la última iglesia. No, porque en el conflicto de los siglos no sé si dice la fecha exacta, dice el año. Entonces, yo no lo sé, no sé si vaya a mencionarlo ya mismo. Fue oficialmente establecida, organizada. Okay. Y por si acaso, en la iglesia remanente, hacia el comienzo de su desarrollo, fue en la caída de las estrellas, en noviembre 13 de 1833. Okay, now watch this. See? Watch this. Stars fall from, in the remnant church, you have the stars fall from heaven. At the stars fall from heaven, November 13th, 1833, you have from 1840 to 44, you're going to have the people preparing for the second coming, and you're going to have the first, second, angels' messages. La primerita de acá, Okay? ¿cuál? Esta aquí, esta aquí, 1780, es el día de oscuridad. Ajá, por eso. Y ajá. Ya voy a repetir todo, dejen que, después que termine de escribir para repetir todo. ¿Ya? Okay, this is what you're looking at. This is what your timeline is looking at so far. Okay, entonces voy a repetir toda la línea de tiempo, ¿okay? Y vayan llenando los Now, espacios in que this vean. timeline, Daniel and Revelation both be studied together, so you need to know how to connect. Y Daniel Apocalipsis, todo sigue también esta línea de tiempo, por si acaso. First of all, in your timeline that we studied so far in Sun, Moon, and Stars, Entonces, volviendo al tema de Sol, Luna y Estrellas, what timeline is most of it connected with? ¿de qué periodo vemos aquí que más se desarrolla, por decirlo de cierta Church in the manera? Church La in the iglesia Wilderness. en el desierto. And on the Church in Wilderness, we have the 1290 years, from 508 to 1798. Ujú. Voy a dejar que you can Go finish read it your and then I'll Bible. repeat Go, it. so go, that read, it's- go read it back, Daniel chapter 12. Daniel chapter Entonces, 12. es que si les digo por porciones va a ser más confuso, entonces prefiero que termine y ahí les digo, I digamos, want de corrido. to show you this. I want to show you. You remember the other day? We didn't do that one here yet. Okay, we didn't do that yet. But Daniel 12,
is going to tell us something. Go to Daniel chapter 12. Vamos a Daniel 12. In Daniel chapter 12, En Daniel capítulo 12, I want to bring out something to your attention so you get the point. quiero que prestemos atención a algo 1798 para que se entienda mejor el punto. is the time of the end. What is 1798? Entonces, el 1798 comienza el tiempo del fin. 1798 marks the time of the O end. sea, 1798 marca el tiempo del fin. Okay, it's very important. ¿Ok? Es importante que tengan eso presente. Okay, now let's go a little closer. ¿Ok? They want me to say it again because Okay, they yeah, want to okay, take their yeah, notes yeah, right. yeah, ¿Ok? yes. Good. Entonces, voy a volver a decirlo todo para que vayan llenando los espacios. ¿Ok? Nuevamente, 3 líneas de tiempo. La primera, la iglesia apostólica. La iglesia apostólica del año 31. Año 31 fue la fecha de la muerte de Jesús. A el año 538. ¿Ok? Me interrumpen si es que Take each Porque section. 530, We ajá. take each section by. We're gonna take each Perdón. section by. no necesariamente fue en 508. We're gonna explain each section. I'm gonna Ajá. explain each Luego se section. va a explicar en más detalle cada sección. Ahorita es para que tengamos el I just marco gave you the general. big outline, big ¿No? O pictures. sea, Like para that. poder tener el cuadro completo. Now we need to explain. Entonces, ¿por qué? Volviendo a la pregunta, ¿por qué 538? Porque el 538 comienza el dominio papal. ¿Ok? Entonces, del 538 a 1798 son los 1260 años que la iglesia sería perseguida. No, nuevamente, hay 2 etapas. 538 a 1798 son 1260 años. También existe la profecía de los 1290 años, que es el 508 a 1798, que ahí es lo que estaba mencionando antes David. O sea, pero ese no es el, o sea, no estamos viendo los detalles, es nomás para entender dónde va cada cosa, ¿ok? Y nuevamente repito para los que están allá, la iglesia en el desierto comienza si quieren, como el resumen, del 538 al 1798, la iglesia en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Fue el periodo de persecución papal, ¿ok? ¿Qué pasa en el 1798? Comienza lo que se conoce como el tiempo del fin. En 1798 entramos en el tiempo del fin. ¿Con qué fue acompañado el tiempo del fin? En 1755, el terremoto de Lisboa. En 1780, el día oscuro y la luna en sangre. Esto sucedió sobre el final de la iglesia en el desierto, porque ahora íbamos a entrar al tiempo del fin. ¿Me explico? Sí. ¿Ok? Entonces, la última es la iglesia remanente. May 19, 1780. Abajo de mí, puedes mover el gatito justo hasta donde. Tiempo del fin. Your 508, 508, 90 años. to 1798 is Día. 1290 years. Ay, 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 Ajá. Porque esta es la profecía de Daniel 12. Y en el 500... We're going to explain all that in a minute. Pues, todas esas vamos a ver después. Ahorita no tenemos ninguna explicación, simplemente para saber dónde esta etapa de la iglesia van, como quien dice, ¿no? Y la última señal de Sol, una estrella, que es lo que estamos viendo, la caída de las estrellas pasó el noviembre 13 de 1833. Es decir, al final digamos, sobre el final de la iglesia en el desierto, al comienzo de la iglesia remanente. O sea, la iglesia remanente aparece ahora ya en el tiempo del fin. ¿Ok? Desde 1840 a 1844 se empezó a desarrollar el movimiento adventista, ¿no? Es cuando se proclamó el mensaje del primer y segundo ángel, entre esos años. En 1863 oficialmente se establece la iglesia remanente, que es la iglesia adventista del séptimo día. ¿Perdón? 1863. No, la caída del desierto. 1833. 33. Caen del cielo. Ajá. Noviembre 13, 1833. Es otra profecía de los 1335 años. Ajá. Que nos muestra asimismo el surgimiento del poder papal hasta el surgimiento del movimiento adventista. Del mensaje del primer ángel. ¿Perdón? Everybody got it?
43, 1335. 1335. Okay. Now I need to explain one thing to Es que eso you. lo vamos a ver luego. In this timeline that we're looking at, in this timeline, Entonces, en estas líneas de tiempo, Revelation 12, Apocalipsis 12, biggest emphasis el énfasis principal is going to be in the church of the wilderness and the remnant church. es la iglesia en el desierto y la iglesia remanente. These two areas O here, sea, lo que especially. estamos estudiando va a ser especial hincapié, all three, aunque involucra las tres, but especially these two here. especialmente la iglesia en el Coming down to the end of esas time. dos etapas, la iglesia en el desierto y la iglesia remanente. We're going to see that. ¿Ok? Lo vamos a ver luego. But this is your timeline. Pero esta es la línea de tiempo. Everything that we just talked about Todo lo que estamos hablando, prophets, Apocalipsis 12, el capítulo, principalmente la iglesia en el desierto y la iglesia remanente. when we talked about the woman, Cuando hablamos de la mujer we talked about she's clothed with salvation and que está righteousness. vestida con salvación y All that justicia, started off with starts Todo with eso the apostolic comenzó church and comes all the way con la down iglesia apostólica, to the church in every ¿no? century, Y a través después de todos los siglos, every period. cada periodo de la iglesia. The woman of salvation and righteousness is in God's church in every period. Porque la salvación y la through the justicia gospel. fue siempre parte de la iglesia, desde la Even iglesia when the church is apostólica. going under persecution in the world, Aún en el tiempo que la iglesia fue perseguida, God la still iglesia offers en el salvation and righteousness. el Señor igual vistió a su iglesia de And salvación he y finally justicia. manifested himself even more in the remnant church. Pero esto se magnificaría en la iglesia remanente. Now this is going to become important Porque esto es importante as you're breaking down Revelation 12 and you want to put things in this proper para order. al leer, estudiar Apocalipsis 12, poder saber en qué orden suceden los eventos. Now, why do we have the 1260, ¿Por qué incluimos 1290? los And 1260 the años, 1335? Why is los that? 1290 y los 1335? Because everybody in Adventism say we can reapply these prophecies. ¿Por qué los coloco ahí? Para enfatizar, porque hoy en el adventismo pasa mucho que hay personas que quieren volver a replicar estas profecías. That is not true. Y eso no es verdad. And David Gates and some others have done ¿No? that. Personajes como, lamentablemente, como David Gates, entre otros, han hecho eso, de replicar las All time profecías. prophecies ended in 1844. Pero todas las profecías de tiempo terminaron en There's no reapplying of 1844. time after Ya no hay 1844. reaplicación del tiempo después de If 1844. you reapply time, you got to reapply the events. Porque si es que replico el tiempo, tengo que replicar los eventos. And that's impossible. Y es imposible. If you reapply the events, you have no remnant church. You Y have si, no, y si hago eso, you have no true es church. como, vamos a decir, derrumbar la iglesia remanente. So it becomes very important Entonces, to por eso pongo understand las fechas para entender que ya tuvieron su from the cumplimiento Bible. desde la Seventh Biblia. Adventists, we are historists. Los adventistas del séptimo día somos historicistas, We are not futurists. no somos futuristas. People are reapplying time prophecies Las personas que están reaplicando estas profecías al futuro, that met their fulfillment, que ya se cumplieron, they are practicing futurism. esa práctica se le llama futurismo. And futurism comes from Jesuitism. Y el futurismo tiene su origen de los jesuitas. Jesuits created two systems. Ellos crearon dos sistemas, los Futuristic jesuitas. system, El futurista, where they reapply time donde prophecies. reaplican las profecías de tiempo para el futuro. Now, it's not saying that David Gates is a Jesuit. Ahora, vale recalcar, que no se malinterprete, con esto estoy diciendo que el pastor Gates es jesuita, por si But acaso. somebody, something, pero alguien he got some information De from pronto le somebody compartió alguna información that was incorrect. que estaba incorrecta. But it appears to be correct because it deals with end-time events. Pero como tiene que ver con tiempos del fin y es tan fascinante, pues hay personas que pueden But a confundirse. close study to the law and to Pero cuando testimony, estudiamos cuidadosamente la ley del testimonio, it is incorrect. es incorrecto. Now, I'm not saying it's on me. Entonces no lo estoy diciendo por hablar mal, por si acaso. I'm basing on the whole understanding of principle of Simplemente para prophetic entender el interpretation, principio de interpretación. and that we historists Y que somos historicistas, and not futurists. no futuristas. Nor are we preterists. Tampoco somos preteristas. Preterists believe that Ese es lo all otro. prophecies concerning the Antichrist ¿Qué creen los preteristas? Que todas las profecías concernientes al anticristo took place in the past ya se cumplieron en el pasado, with one man, en un hombre. or the futurists say Mientras que los futuristas no man can rule the world for 1260 years. dicen, bueno, ¿cuál es la lógica de ellos? Ningún hombre puede gobernar el mundo por 1260 años. So the Antichrist must be a man who's going to Entonces, rule for 3.5 el years. in the future. anticristo tiene que ser alguien que gobierne solamente por 3 años y medio, Both literal. systems are incorrect. Ambos sistemas de interpretación son incorrectos. The historic interpretation En cambio, la interpretación histórica is o the Antichrist is historicista, one man es que el anticristo es un hombre followed by a succession of men y una sucesión de that will hombres rule the world for que over 1,000 gobernarían years. el mundo For por más 1260 de 1000 years. años. En este caso, por 1260 One años. pope
un papa, followed by a succession seguido of por otro popes. papa, por otro papa, por otro papa. Because we're dealing with day for year principle Bajo el principio día por año. for 1260. Para, en 1260 este days, caso, por ejemplo, los 1260 years. 1260 años. That's the true Ok, historical esa es la Protestant position of postura Antichrist. histórica verdadera. Ya te doy la palabra. ¿Sí? Yes, sir. Una pregunta, entonces sería mal decir que eso que habla de los 1260 años se puede aplicar por segunda vez ahora. Correcto, ¿ya? ¿ya? Tendrá que vivir entonces porque ahora también se enseña eso. Correcto, es incorrecto. Huh? So you're saying so just to make sure, so it is incorrect to teach that this period of time will be repeated literally in That's, this last that's days. incorrect. Correcto, o sea, es incorrecto. Because you're correcto. violating the Porque principle of para Revelation hacer eso chapter 10. tengo que violar el Go to principio. Revelation chapter 10. ¿Qué dice I Apocalipsis wanted to show you 10? that right quick since you answered that question. Aprovechando que se hizo la Go to pregunta. Revelation ¿no? chapter 10, verses 4 and 5. Apocalipsis 10, 4 y 5. Revelation 10, 4 and 5. Igual, por favor, si hay cualquier Look what the pregunta, Bible duda, says. no se queden con las preguntas ni con las Revelation dudas. 10, 4 and 5. And that, please keep this in mind. Por favor, es When muy you see people importante este reapplying punto, time porque prophecies, vamos a toparnos con personas que están reaplicando las profecías and del they're telling tiempo. you, oh, the Sunday law going to happen at Y nos van a decir, on qué sé May yo, 25th, mayo 25 va a decretarse la ley and dominical. then we're going to have 1260 days. Entonces luego, Not por years, 1260 días, es decir, por 3 años y medio, And then the Sunday law is going to turn into a death decree. ahora van a dar el decreto de muerte. And then the death decree Y el decreto de is going to muerte turn into, it's going to be 1290 days. va a durar, como es 1290 años, entonces el restante es el tiempo que va a durar el And the decreto de saints are muerte. going to go through persecution for until the 1335. Y los santos por 1335 days. 1335 días van a presenciar persecución y entonces están reaplicando las If you hear anything, you hear that? Si escuchan You cualquier just look at it, you cosa listen to futurism. de esa índole, eso es futurismo. And that is not true. Y eso no es verdad. They're reapplying the time prophecies from, Están they're reaplicando taking away the las years profecías, and trying to make them days. quitando el principio de día por año. History will repeat, La historia sí se va a but repetir, not the time. pero no el tiempo. You cannot reapply the time. No puedo replicar el tiempo. Because the third angel's message is not hung on Porque el time. mensaje de los tres ángeles It's no, es, bigger than time. no, Need not time no on it. cuelga del tiempo, es más We have the grande que el quotations to tiempo. prove Y it. eso lo dice la Escritura. ¿Ah? That's it. Entonces, ¿podemos saber de acuerdo a la profecía cuánto tiempo va a durar la persecución que va a venir? No. No, so he's saying, can we know from prophecy how long the Sunday law is going to last? No. Or how long We don't know. We're No. living by faith. No, o sea, en esos aspectos, por fe sabemos If you que va say a the Sunday law pasar, going to be 3.5 pero years, no podemos decir que va a durar 3 años y medio. and you're basing that on what happened during the time of Jesus, Y lo digo, bueno, pero de pronto me puedo basar en cuánto tiempo duró tal cosa en la vida de you're trying to Jesús. make a parallel. Estoy tratando de hacer But at paralelos. the same time, you put a time on it. Pero puedo hacer los paralelos, And el there's del no principio, time prophecies after pero no del 1844. tiempo. The Sunday law came after 1844. Como la ley dominical sucederá después de 1844, And the first showed up in 1888. por primera vez en 1888 se iba a dar una ley Could they put a dominical. time on that? ¿Podían fijar un tiempo de cuánto iba a durar Did la they ley have an dominical exact en time when the Sunday law broke 1888? out? O sea, ¿existía eso? No. No, Okay? Same thing is going to be true in our lo time. mismo en nuestro tiempo. En los principios se reaplican, But we got pero people no el reapplying tiempo. time. Pero lo que se está reaplicando es And they el think it's tiempo. okay. They think it's cute. Y piensan que es bonito. You're destroying Y Adventist eso es destruir el cimiento del understanding of prophetic adventismo. interpretation. Ese es destruir el principio de interpretación. And that is unacceptable. Y eso no se debe aceptar. Okay? ¿Ok? Because you're a false prophet. Porque eso nos convierte en Because when falsos the time you profetas. prophesy don't come to pass, Y sumado a eso, si lo que profetizo no sucede, Gates prophesied. por ejemplo, es lo que The pasó Sunday con law el was going to pastor come in Gates. March 2018. Él dijo May que of 2018. en marzo de 2018 se iba a decretar la And it ley didn't happen. dominical. Y no Then they sucedió. prophesied again in May. Luego dijo, no, es que es en mayo. And then it didn't happen. Y no pasó. And Arthur Brenner was there. Había otro pastor, And he Arthur prophesied and Brandner, it was going to come. They said it might come in June now. y él decía, no, ahora en junio. And it didn't Y happen. no sucedió. Arthur Brenner Y el hermano Brandner, eventually left the church. él apostató ya de la fe, ya no está en la fe. And David Gates, Y el pastor he Gates, said, well, you know, they tell me I should apologize. él le dijeron, bueno, But I don't think I need to apologize. debería disculparse públicamente, y él dijo, bueno, que no veía la necesidad de disculparse And you know públicamente. why I'm talking about it? Ahora, ¿por qué menciono estas cosas? Because you know who was there that told them it was not going to happen? Porque a quien invitaron para mostrarles la otra postura, And showed them from the Bible that para time would be no mostrarles de la more Biblia personalmente que el tiempo ya no se replica. in 2018. En el año 2018, I was the one. a mí me invitaron para conversar con ellos. And they cut the tape. Y no pusieron el video, no lo sacaron.
Go on his channel, look for the tape. It's not there. No, si lo buscan no lo van a encontrar. That showed that they prophesied back then Porque lo que ellos estaban profetizando en ese tiempo and it didn't happen. y que no sucedió, And then when it didn't happen, y cuando no sucedió, they got rid of the tape. simplemente borraron los videos de sus And what did he canales. do in 2024? Y en el 2024 He's still preaching futurism. aún está abrazando ideas futuristas. I just want you to see. Entonces quiero que podamos ver estas cosas. If it failed the first time Si falló la primera vez and you still wouldn't repent, y no quiero arrepentirme, what makes you think it's going to happen the second ¿qué time? me now? hace pensar que ahora sí va a funcionar? And what is the fruit? ¿Y cuál fue el fruto? Get everybody excited, Que la gente se and then emociona, all of a sudden that doesn't happen, algo no sucede and you keep doing that, y uno sigue haciendo eso. you're destroying the people's Uno confidence in está Bible prophecy. destruyendo la confianza en la profecía. Because you have a misinterpreted, Porque la estoy interpretando and you're mal leading the people wrong. y estoy dirigiendo And you mal a won't las say personas. that I made a mistake here, brothers and sisters. I'm sorry, and we should. Y I realize simplemente we no shouldn't have done aceptar, this. me equivoqué, hice esto mal y reconocer. I'm just telling you like it is. Entonces les digo las cosas como son. I make no apologies. No estoy tratando de I ser don't listen. apologético. You're wrong. You're wrong. O sea, si algo está mal, I punto. don't care who you are. Sin importar de quién venga. Mr. President, Sea el presidente, President of conference. el presidente de la I don't care conferencia, who it is. Pastor, sea un pastor, fellow pastors, fellow friend. I sea don't un care. amigo mío, un pastor amigo The mío. Bible is no respecter of La persons. Biblia no hace acepción de personas. And neither are we to be. Y nosotros tampoco I don't care if deberíamos you're Uncle ser. David, Auntie May. I don't No care who you importa are. si soy el tío David y la tía, what's her name? Annie, you got all these Bueno, different names. bueno, es el nombre, ¿no? Auntie, Que oye, lo conocen. You wrong, you're O sea, wrong. si algo digo mal, está mal, indistinto de parte de quien venga. Okay? ¿Ok? That's principle. Es un principio. Not personal, No es nada personal. just business. Simplemente es como se trabaja. King's business. ¿No? Es el negocio del Padre. Huh? Right? ¿Sí? You're right, you're wrong, Si you're wrong, está right? bien, está bien. Y si está What mal, color is está your mal. jacket? ¿De qué color es tu abrigo? Huh? Black. Black. Okay, no, your jacket's Y te white. digo, no, es blanca. What? It's not Sí, black. es It's not white. That jacket white. Pero es blanca. What color is her jacket? ¿De qué color es su abrigo? No, it's white. Y tú dirías, no, es blanca. I said it's white. Y yo te lo estoy diciendo. Now, why is it in it? Ahora, ¿por qué digo esto? Because truth doesn't Porque la change. verdad no cambia por quien lo No diga. matter how much I want the No jacket to be importa que white, tanto yo les diga es blanca, truth didn't change. la verdad no va a cambiar. And she didn't take it off and put on a white one. Y no es que ella tendría que sacársela y ponerse una blanca. Because truth doesn't what? La verdad no Doesn't change. cambia. Stays the same. Se mantiene It's igual. consistent. Es What consistente. color is her sweater? ¿De qué color es el suéter de la hermana Gloria? Huh? White. No, that's black. No, es negro. I'm telling you, her sweater is black. Porque yo se lo estoy diciendo que es negro. Okay. In the schools of the Jesuits, En las escuelas jesuitas, if they say lo que digan that sweater is ellos, black si ellos dicen eso es negro, and you say it's white, y yo digo es blanco, they're going to tell you, I told you that sweater is ellos black. tienen que aceptar lo que se les está diciendo. Es And they teach negro. you to accept whatever Los enseñan the a Jesuit aceptar professor said. Lo que sea que diga el profesor. Understand that? ¿Ok? Entonces es importante entender eso. This is where we are. So we got this right here. So you get the point. Entonces sí, hasta aquí estamos bien, estamos claros. Got it? Got it? Okay. Now, if you got any questions, we're going to Sí, come back. cualquier pregunta. We're not finished yet. Pues no hemos So terminado. we're still we're going to add more. More that's going to pop out. Luego vamos a añadir otras cosas, ¿sí? This is just your order. This is the outline order for the whole Perdón. chapter. Principalmente los últimos dos. This is the correcto. outline order for the whole Entonces, chapter. este es el desglose de todo el capítulo hablando en un sentido general, ¿no? Now we're going to put some more meat on it Ahora vamos a añadir más carne, as we break it más down. condumio, And we're going to see where these Okay. verses actually go. para ver dónde van todos estos versículos. Are y'all with me now? Okay, I want you to see big picture. Look, Okay, this is a entonces, Bible class. This is a college una class. clase bíblica This is not de this is- nivel this universitario. is not your typical Bible No study es el class, estudio bíblico, o sea, común, if you can see. ¿no? Como creo que ya se han dado Where's cuenta, your where your lesson guide? ¿no? ¿Dónde está su guía de estudio? It's not no you don't have no Bible lesson guide here. No tenemos ninguna guía de estudio. The only thing you got is Su guía de estudio on the raw. es su What palabra, does the la Bible palabra de Dios teach? y Huh? sus apuntes. This is what you're dealing with, ¿Ok? huh? This is Bible. This college class. This not we're not Entonces, you're not no digamos, una rinky-dink. clase, por decirlo de cierta manera, You're universitaria. not no rinky-dink class.
O sea, no es una We escuelita. may not be famous, Puede que no seamos famosos, ni but I digamos can ningún guarantee you one renombre, thing: ¿no? Pero sí les puedo decir this class is not que no es una clase no, común. no. We're not doing surface work here. No es un estudio superficial, You're gonna know your stuff. ¿no? La idea es que puedan conocer muy bien sus temas. Okay? All right. What you see? Let's go back. Entonces, retornando acá, So Revelation 12:1. Apocalipsis 12:1. Now, right here, you're going to have now your chapter order. Entonces, This is very este- important. Sequential, chronological order. Everybody got this because I got to erase the board. entonces ya estamos bien aquí para borrar la pizarra. You got this? All right. Let's erase the board. Okay. If you don't have it, take a picture. If you don't Okay. have it, okay, take your picture right quick. Si quieren, tomen foto y si no, la borro. All right. If you got your camera, okay. Okay. He don't want you on the phone. Okay. I'm gonna tell you Es something una right now. trampa. It's because they're not allowed to bring their Yeah, phone. yeah. They say it's a trap. Because Okay, no one can okay, that. okay. All right. No, because some of y'all, he told me very in the beginning, y'all just everybody was on the phone. Sí, all the bueno, time. yo ya conversé con el pastor porque usualmente en estas clases permitimos usar el celular para buscar cosas y eso, Okay. pero yo le dije que por Y'all the first class that su ever did. comportamiento tan ejemplar tuvimos Y'all the que... first, you guys are the first class we had to actually stop using the Es phone. la primera clase que tuvimos que hacer eso. ¿no? Every other class, nobody had to No, do no it. hemos tenido que hacer eso en otros cursos. But because y'all were so caught up in the phone, Pero como los ha absorbido tanto el he had, to, teléfono, he had to cut you off so entonces you could por esa get, razón get se the tomó box. esa decisión. But y'all for other Pero classes, no hemos she was in tenido our ese previous class. problema, We didn't ¿no? do that in our last class. En las clases pasadas hemos tenido, bueno, en el curso que estuvo Tati tuvimos No. eso. No. Because everybody understood how to control their phone. Porque las personas manejaban mejor su tiempo con... Now, if you're mature enough to control your phone, you Entonces, got a problem. si somos suficientemente maduros para hacerlo, no debería haber ningún But problema. if you got that phone, if the phone will take up your time while I'm in class, Pero si el celular me va a distraer demasiado, you'll be going for a walk. entonces vamos a tener que Or dejarlo ir. I'll actually take your phone and keep it after O class. coger el celular, ¿no? Hey, we're in time, brother. Estamos en el tiempo del Probation's fin. closed. La gracia se está acabando. Either you're going to get serious or you're not. O nos ponemos serios If you o want to no. play, then you need to be on the bus. Si quiero jugar, entonces allá está la estación de bus, You need to be on the bus. ¿no? Y hacer dedo Going y back home. y regresar a casa, With your stuff. Come ¿no? on, let's go. Con mis cosas. No. But here, Pero aquí, no. You No. got to go. You got to Okay. go. Okay, now let's go. All right, we did this part right here. So we're dealing with now. I want you to write down. We're dealing with here Entonces, sequential. en una hoja Let me go. aparte, vamos a poner el orden secuencial. Now you're gonna do so Ahora, write on ¿qué es el write on orden your paper secuencial? sequential chronological order of chapter Entonces, 12. podemos escribir en una hoja en blanco orden secuencial Now cronológico. this is the timeline order here. Esta es una línea de tiempo. Now we're going to Okay. go to the sequential chronological order. Of the Ahora, chapter. el orden cronológico secuencial. In other o words, secuencial cronológico. when you study Book of Daniel, Revelation, especially En otras Revelation, palabras, cuando estamos estudiando Daniel Apocalipsis, especialmente the Apocalipsis, chapters are the verses are not in order. algo que es importante tener en cuenta, y si quieren anótenlo, Even though you los, got verse 1, 2, 3, los 4, 5. versículos no están en orden. The events in the verses are not in Los order. eventos no están en orden. And you got to remember that. Es importante recordar eso. There's some events that come before the verse. En we otras got palabras, a veces estoy leyendo un capítulo y estoy leyendo eventos que suceden después there. de lo que dice. Most después. people don't know that. Y muchos no conocen So they eso. study verse by verse, and then they tell me, well, this goes Y here. estudian verso por verso y pues se confunden porque no conocen el orden. No, this is why we're doing the breakdown. All Entonces, right? por eso, let me just explain to Go them ahead. very briefly. Go ahead, Entonces, go ahead, para explicarles brevemente esto, el orden secuencial, cronológico, es en qué orden van los versículos. Porque Apocalipsis especialmente no está en orden. Les pongo un ejemplo, lo que estamos viendo de Apocalipsis 14. Y miré un cordero en pie sobre el monte de Sión. ¿Eso sucede antes o después de los mensajes de los tres ángeles? Después, pero en los versículos está antes que el mensaje. Entonces, Apocalipsis no está en orden cronológico. O sea, los versículos hablan de eventos que suceden en diferentes tiempos. Entonces, Okay. vamos a hacer el desglose de Apocalipsis 2. ¿Ok? Okay. Now watch this. All right. Now let's take a look. In the beginning of your chapter, Entonces, it al gets kind of easy. comienzo es un poco más fácil. Notice what you got. Revelation 12. There appeared a great one in heaven. All right. Did you break that down already? Entonces- a woman. Apocalipsis 12:1, vamos a ir anotando. Primer versículo. Y'all already broke this down. So Ya you're- desglosamos que es la That's what you mujer. see. So Revelation 12:1. But now instead of Entonces- going to 12:2, Y por si acaso, en el 12:1 solamente hasta la parte que dice mujer. you're going to go to 12:3. ¿Ok?
Entonces, You get what's going on now? voy a volver a repetir porque no les va a dar el tiempo para anotar todo. Why are we going to 12:3 instead of 12:2? Let me just a second because Yeah, they're writing and they can keep up. Okay. Entonces, versículo 12:1 solamente hasta This is mujer. Tim, this is the outline again. Okay, este es el This is the outline. desglose. Entonces, It's going to be the outline again. este es el orden. Apocalipsis 12:1, el versículo hasta donde dice mujer. Your first study we did yesterday Lo que vimos ayer was a breakdown of the fue, estamos verses. desglosando el contenido de los versículos. But now we're going to start putting the verses in Pero order. ahora vamos a empezar a ponerlo en orden. So you're going to see. ¿Ok? Entonces, nuevamente. Y vi una gran señal en el cielo, una mujer. Hasta ahí es la primera parte. El orden de eventos. ¿Ok? Got it? ¿Si estamos bien hasta ahí? All right. Okay. Now, question. Now, I need, in order for you to get get this order, so you Para can que do it on se your own. entienda un poquito más esto del orden secuencial. You've got to remember what you read. That's why I told you got to put your Bible in Para your que head. esto cobre más sentido, por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo. In Para que ahora Revelation cobre más 12:1, sentido. En Apocalipsis 12:1 try to remember that you are associating subjects together. es importante tener en mente que tengo que ver cómo asocio los temas. In Revelation 12:1, En Apocalipsis it 12:1 says, "There appeared a great wonder in heaven, dice, apareció una gran señal en el cielo, a woman clothed with the una sun." mujer vestida del sol. Now, I want you to compare that to that first line. Y solo comparen esa primera línea I want you to compare that first line in Revelation 12:3. con Apocalipsis 12:3. What's it say? ¿Qué dice? ¿Qué ven en común? What happened? Okay. Everybody catch it? Yeah. And there Entonces- appeared a what? Sí, Watch what sí it se says. entiende por qué esos versículos van juntos, And I saw Revelation 12:3, aunque no estén and en there orden. appeared another wonder. What's the connection here? Entonces, la primera dice vi una señal y ahora dice vi otra señal en el cielo. What was the connection there? ¿Cuál es la conexión? Que aparecen. ¿Ah? That there are signs that he sees. in Okay, heaven. yeah, okay, another sign, but both of these are in English. It's easy. It gets real easy. Ujú. But there appeared a great wonder, and then it says another wonder. Entonces dice, y vi una gran señal y luego otra señal. O sea, es parte de lo mismo. This is why, because these two things are talking about the same thing. Porque está hablando de lo mismo. One is a woman, Parte de lo que ves, una mujer, and the other is going to be a great red y ahora dragon. ve un gran dragón rojo. Everybody's going on? I want you Sí, to sí, see. o sea, sí estamos bien hasta ahí. These are two wonders or two O sea, él ve signs. dos señales. Two wonders or two signs. ¿Ok? Dos señales. But they're dealing with the issue of a sign or wonder. ¿Ok? Everybody got that? ¿Estamos bien hasta ahí? Want to make sure you got it. Got to make Quiero sure you got asegurarme it. de que se vaya entendiendo. Ajá. Yes. El segundo verso hasta gran dragón rojo. Y ese vendría a ser el versículo 3. What's the first wonder? A woman. Church. Entonces, primero Second la wonder, mujer, red dragon. luego el gran dragón rojo. El orden secuencial. Estamos viendo el orden secuencial del capítulo. So in the order of the chapter of event, Entonces, en eventos, this is the order of an event. este es el orden de los eventos The del first capítulo. event is a woman. Primero ve una mujer, The second event is going to be another wonder, a great red ve dragon. un gran dragón rojo. These two events Y estos dos eventos brings in the issues of the great controversy. son lo que nos trae ahora el conflicto, el gran conflicto, la gran controversia. Hmm? ¿Ok? This is what you're going to see. Esto es lo que vamos a ir viendo desarrollarse. All right. Now, so we're right here now. Before we go any further, right here now, we got to go. We're still on the issue of stars. So watch this now. We did the outline because of the question that was asked, Ujú. but now we're still on this issue of stars. How many stars does a woman have? ¿Cuántas estrellas tenía la mujer? 12. All right. Let's go to the board. Porque dijimos que íbamos a ver estrellas, Right. pero bueno, no hemos Stars. visto estrellas aún. O sea, en más The detalle. woman has 12 Ella tiene 12 estrellas. stars. Right. All right. So I want you to get this. All right. All right. Now let's take a look at this. 12 stars. We got the 12 tribes of Israel in the Old Testament. Let's go here. Y Old para ver Testament. su desarrollo, tenemos los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel You have the 12 y los 12 grupos que componen Tribes. a los 144,000. of Israel. Now you need to find the Bible text for this Huh? one. Everything we talk about, we have a Bible for it.
Y podemos buscar versículos All para right, so corroborar. where does the Bible mention 12 ¿Dónde tribes of dice la Israel? Biblia que hay 12 tribus In the Old Testament. en el Antiguo Testamento? ¿Puede repetir otra vez lo que dijo? Ajá. ¿Ok? Entonces, para ver cómo las estrellas abarcan diferentes periodos, hay los 12 apóstoles, hay las 12 tribus de Israel y los 12 grupos que componen a los 144.000. ¿No? Porque los 144.000 son de las 12 tribus, ¿no? Espiritualmente hablando. Hmm? O sea, eso es lo que demuestra que las dos estrellas tienen el tiempo específico. Claro, tiene, o sea, abarca diferentes tiempos, ¿no? Porque Perdón, ¿tiene eso que ver también con los versículos que vimos anteriormente? no necesariamente. Ajá. Es que estamos hablando del orden secuencial. O sea, esta parte yo sé que puede ser un poquito confusa, porque dentro del orden secuencial a veces vamos a tomar partes del versículo, ni siquiera todo el versículo. Y no es que tienen que memorizárselo, sino que les va a ayudar a entender mejor el desarrollo del capítulo. 12 tribus, 12 apóstoles. Y los 12 grupos que componen los 144.000. Ajá. All right. Pero queremos igual poner un versículo referencial al lado de cada uno para saber de dónde es que sacamos eso, ¿no? Sí, Genesis 49, 28. All right, Genesis 49:28. Let's see what you got. Vamos a revisarlo See if y'all look, juntos. see if y'all doing your doing checking things out. See if you got it. Ajá, it says, and all these are the 12 tribes of Israel, and this is it. All right. And their fathers All right, so that's going to be important. Entonces Genesis podemos anotar el versículo 49:28. de Génesis 49:28 para tener como referencia de las 12 For tribus. Old Testament 12 tribes of Israel, it's going to be Genesis 49:28. All right. All right. Now I need one other thing. Now I need 12. It's going to be 12 The stars. other one was the 12 apostles. Okay, we're going to go to apostles. All right. Watch this. Entonces, 12 los apostles. 12 apóstoles. We have 12 apostles. All right. So where do we read? Where do we find 12 apostles? ¿Dónde encontramos a los 12 apóstoles? Dealing with spiritual Israel. Now you got this is literal Israel here. La primera es Israel literal, 12 tribes of Israel. That was literal las Israel. 12 tribus de Israel. All right. In the Old Testament time, little Israel. And now we're talking now Israel literal. apostles, and we're talking spiritual Israel. Y los 12 apóstoles ya Israel espiritual. Spiritual Israel is also 12 tribes. And you need to show me that. Que You también need to se show va a me, ver you need to reflejado show me en a las text 12 that's going to tribus. deal with the New Testament, but it's going to deal with the 12 tribes of Israel. Not in Revelation, though. Because we're coming Okay. back to Revelation. You Entonces, gotta show me lo que sí les somewhere, digo de antemano es que hablando de las somewhere in New 12, Testament, but not las Revelation. 12 tribus de Israel espirituales, no quiero que me citen el Apocalipsis, I need to. Okay. I'm giving you a que reason es, for digamos, that. el más It's the reason why I'm asking. directo, ¿no? Que es Apocalipsis 7. Ok, ahí es donde dice los apóstoles, pero hablando de dónde menciona que los apóstoles son el Israel espiritual. O sea, perdón, que son 12 tribus del Israel espiritual. Sí, o sea, los grupos que componen los 144.000. No, o sea, las tribus de Israel son el Israel literal. Go in your Bible to Ajá, y Matthew los 12 10:2. apóstoles, el Israel Let's espiritual. go to Matthew 10:2. En Mateo 10:2, por Let's see what ejemplo, Matthew 10:2 says. Somebody read Matthew 10:2 for us. Matthew 10:2. You got the names of the 12 apostles here. es Names donde nos menciona los nombres de los 12. ¿No? Del 2 al 4, al 5 pueden si quieren. of the 12 apostles. This is going to be very important later because you're going to see this is connected with. Mateo 10, del 2 al 5. All right, so the names. All right, names of the 12 apostles in Matthew 10:2, right? That's what I gave you, right? ¿Ya? Matthew Mateo 10, del 2 al 5, verse 2. nos menciona el nombre de los 12. All right. Matthew 10:2. Let's go to the next point. Everybody got it? Si estamos hasta ahí. Las estrellas representan a las 12 tribus
O sea, parte de lo que representa, ¿no? Porque según la etapa que estamos viendo, pues representa a las 12 tribus de Israel, que en su momento fueron los depositarios de la verdad, con el Israel literal. Luego a los 12 apóstoles, que fueron los que comenzaron la iglesia apostólica. Y también a los 12 grupos que componen los 144.000, que ya es la iglesia remanente, ¿no? Que ya llega a nosotros, en otras All palabras. right. Also go Ajá. with me. ¿De dónde saca de que las estrellas significan eso? O sea, ¿cómo Bueno, se demuestra que no me quiero adelantar al pastor, pero para responderles, ¿no? Si vas a Apocalipsis 1, menciona que las estrellas representan ángeles. Go to James. Ángeles representan mensajeros. Go to James. Mensajeros representan Go to James apóstoles. 1:1. Porque Pablo se comparó a él con un ángel. Entonces, o sea, la conexión, o sea, hay varias conexiones de por medio, ¿no? Pero no quiero adelantar a... A ver, de los apóstoles, el texto, ¿cuál es el? De los apóstoles, ahorita vimos Mateo 10, del 2 al 5. Okay. James 1:1. Y ahorita vamos a Santiago 1:1. James says what? Nos dice... Says James, a servant of God, the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad. Entonces, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. All right. So now, watch this. Let's go back for a moment and give you this point as we come down to our close. No, ya estamos terminando, ¿ok? Santiago 1:1, ajá, es que habla a las 12 tribus, ya hablando después de que Israel ya dejó de ser el pueblo de Dios, está hablando en un sentido espiritual, ¿no? The A woman las has 12 tribus. the woman has 12 stars. La mujer tiene 12 estrellas, 12 stars are symbols of the 12 apostles simbolizando a las 12 apóstoles in the New Testament en el Nuevo Testamento, and the 12 tribes a in las the Old 12 Testament. tribus en el Antiguo Testamento. All right. These two represent the foundations of the Old and New Testament. Y este es el cimiento del Antiguo y Nuevo Testamento. But the ultimate purpose Pero el propósito final, is connected with redemption. que tiene que ver con la redención, That man will one day be restored into the image of es God el fully, hombre siendo restaurado completamente a la imagen de Dios. through the promised seed that went through the 12 came through the 12 tribes of Israel, coming A down través to forming de esa God's church, simiente, which is represented by 12 ¿no? apostles. Que salió de las 12 tribus de Israel, con las cuales compartieron los 12 apóstoles. Now I need you to do me a favor. Ajá. I want you to say now how many Old Testament patriarchs were there? I'm sorry. 12 tribes of Israel patriarchs. These were the patriarchs of the how many patriarchs were there of the tribe of Israel? 12 tribes, right? We call them also patriarchs. That's the word for it. Entonces, bueno, otro nombre también que se le da a ellos es patriarcas, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? Pero Okay? hablando But now how que many were eran los there? padres de cada It tribu. was Old Testament had what? Old Testament had what? El Antiguo Testamento, How many? How many, everybody? how many, How many for the tribe of Israel? like, how many tribes? Or How many what? tribes? ¿Cuántas tribus? 12, 12. 12. All right. New Testament. En el Nuevo Testamento, What did New Testament say? You said 12 again, right? otra vez dice que hay 12 tribus, en 12, Santiago right? 1:1. Now, multiply for me. Multiply for me this. 12 times 12. Apocalipsis 7. Ajá. 12 Old Testament foundational patriarchs. 12 New Testament apostles. Entonces, nuevamente, tengamos Foundation. esto presente. En el Antiguo Testamento, las 12 tribus de Israel. En el Nuevo Testamento, los 12 apóstoles. 12 12 times por 12 12. equals what? Es 144. 144,000. 144,000. ¿Y por qué? Ujú. This is what you're talking about. So the foundation. So watch it. In the last, Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque la plataforma, el in your cimiento, outline, hablando en el desglose general, on timeline, ¿no? on your En timeline la outline, línea de tiempo, the Old Testament church la iglesia del Antiguo Testamento, is going to be in the time of before Christ. que es en el tiempo antes de Cristo, antes de la iglesia The New apostólica. Testament church is 31 AD going on up as you're on your Luego la timeline. iglesia apostólica, como ya tienen anotado ahí, But big picture, cuadro completo,
the timeline shows that when we get down to the remnant church, Cuando llegamos a la iglesia remanente, God's purpose is that His people will perfect His character fully. el propósito de Dios siempre fue de tener un pueblo que refleje completamente su carácter. And in the last days, before Jesus Y comes, antes que el Señor venga, that He will have a group of people el Señor tendrá un grupo de that can be personas translated from earth to heaven que without podrán experiencing ser death, trasladados de la tierra al cielo sin ver la perfecting the muerte. character with the sins blotted Habrán out. perfeccionado el carácter de Cristo con sus pecados Who are these borrados. people? ¿Cómo se los llama a The ellos? 144,000. Los 144,000. God's going to fulfill His purpose. Y Dios va a cumplir su propósito. And why were the names of the apostles important? ¿Por qué los nombres de los apóstoles eran What did importantes? Matthew 10:2 tell you about the names? What were the names? ¿Qué decía Mateo 10:2? What were their names? Go back. ¿Cuáles eran sus nombres? You Vamos a thought that ver. was just insignificant because it just said names of the apostles? Porque algunos dicen, bueno, el nombre de No, apóstoles, you better go back. ¿qué es importante respecto de eso? Matthew 10:2. Mateo 10:2. What did it say? What was that? Was that Matthew 10:2? Matthew 10:2, yes. Okay, notice what Matthew 10:2 said. Noten lo que dice. What were their names? Of the 12 apostles. Watch this now. You think this doesn't make sense? Let's go a little closer. Vamos a ver más de Matthew cerca. 10:2 says, now the names of the 12 apostles were these. Los First nombres de los 12 Simon, apóstoles son estos. Primero Simón, who is called Peter, llamado Pedro. and Andrew, his brother, Andrés, su hermano. James, the son of Zebedee, Jacobo, hijo de John, his Zebedeo. brother, Juan, su hermano. Philip, Felipe. and Bartholomew, Bartolomé. Thomas, Tomás. and Matthew, the Mateo, publican, el publicano. James, the son of Jacobo, Alphaeus, hijo de Alfeo. and Lebedius, Leveo, who the surname por el nombre Thaddeus, de Tadeo. Simon, the Simón, el Canaanite, cananista. Judas Y Judas Iscariot. Iscariote, We also portrayed him as el que también lo entregó. these 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, A estos dos envió go not in the Jesús way of the Gentiles, y les dio instrucción diciendo, porque a mí los gentiles no or into, vayáis, or into any city of the y Samaritans, ciudades samaritanas no entréis. any ye not. All right, now wait a minute. ¿Ok? Why are these names? Why did God mention their names there? Ahora, ¿por qué creen que el Señor menciona sus Now nombres? Judas was replaced, but it's Ahora, based on the book Judas of después Acts. fue reemplazado, ¿no? So God still has Por 12, Matías. Entonces, siguieron siendo and dos. Judas was replaced. Él fue reemplazado después. All right. So question: Pregunta, why was that significant? ¿por qué es Why was it significativo significant that God named the apostles? de que el Señor nombre a los apóstoles? Some of you, if I ask you all the names of apostles, you still don't know. Yo sé que si preguntase aquí que alguien nombre a los 12, quizás la mayoría no sabemos cuáles son los 12. How long you been in church? ¿Y cuánto tiempo de pronto hemos estado en la iglesia? And you don't remember the names of the apostles? ¿No? Probablemente no sepamos el nombre de los Why 12. would that be significant? Pero, ¿qué relevancia tiene Let's go for a moment and close you out with this point. para terminar con ese punto? Go with me to Revelation. Vamos a Apocalipsis. He's saying maybe because of their characters, their names. She's getting there. She's Sí, her brain is thinking Por very ahí well. va. All right. If you go to the Bible, you have the names, Aún no se ha dicho. Ajá. if I'm not mistaken. Name. Okay. No les quiero decir mal, dejen buscar. Let's see. Come on. Names. All right, let me go back here now. Let's see what we got. Get back here. Okay. Let's go to Revelation. All right. Okay. All right. Yes, Revelation 21:14. Ajá, bueno, de las Yes, tribus. yes, Ajá, de correct, las tribus. correct. Ajá, siempre Revelation 21:4. Y vamos- 21:14. Y vamos al 21:14. And the wall 21:14. of the city had 12 foundations. Apocalipsis 21:14. Noten lo que dice. And the walls of the city had 12 foundations. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos And in them, y sobre the ellos name. los 12 The who? The name. nombres Numbers of what? de qué cosa? The 12 De los apostles 12 of the Lamb. apóstoles del Cordero. Who were the 12 apostles? ¿Y quiénes fueron los 12 apóstoles? Peter, Bueno, lo que ya dijimos, ¿no? James, John,
Everyone you just read about Lo in que leemos Matthew en, chapter en 10. Mateo 10, 2, 3. So nothing is insignificant. Entonces nada es What it insignificante. seems like just a mention of Lo que names parece bueno, simplemente dice los nombres. is also mentioned because of their character as well. Como se acaba de mencionar, cada uno describe un carácter. Because each of these apostles have developed the character of Christ. Pero todos ellos, con sus diferentes, vamos a decir, personalidades, desarrollaron el carácter And de yet Cristo. their names are in the city, Al punto que sus nombres están en la ciudad, written within the what? It says here Escritos. in the foundations. en los cimientos. But at the same time, God has a last generation Pero de la misma forma, Dios tendrá una última whose generación names are also going to be cuyos nombres recorded. también van a estar in his registrados en su templo. So what? ¿Y ustedes dirán, a qué se refiere? Yes. Sí, We'll talk about that tomorrow. pero de Our eso time is hablaremos mañana. Nuestro tiempo se ha acabado. We'll find about the 104,000 and their names. Hablaremos un poco más acerca de los nombres y los 144. All right. You see. All right. Got it? ¿Sí? Muy bien. ¿Verdad? ¿Estamos todos bien? All right. Just Vamos pray. a orar. Father in heaven, Padre que está en los thank you cielos, for the study of your word. gracias por el estudio de su palabra. Please give us understanding. Por favor, denos entendimiento Help us remember the things we went over today. y ayúdenos a recordar las cosas que hemos visto hoy And help us understand also the sequential chronological order of the chapter. y ayúdenos a seguir aprendiendo el orden secuencial del capítulo. Now please bless each student. Bendiga a cada estudiante. Help them go over it in their head. Ayúdelos a repasarlo en Grant the su Holy mente Spirit will help them arrange it properly in y their que el mind. Espíritu Santo les ayude a ordenar todo de They can manera explain más it to adecuada. friends, family members, anyone Para que that asks. ellos lo puedan explicar a sus familias, amigos, a quien se lo pida. And they can be capable teachers themselves. Y puedan ser maestros muy capaces. We thank you for this. Se lo agradecemos We address our prayer to the most holy place of the heavenly y sanctuary. dirigimos nuestra oración al lugar santísimo, el santuario celestial, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.